Hubo un tiempo en que te callabas, no porque no tuvieras nada que decir, sino porque aprendiste que decirlo tenía un precio que pagabas en forma de miradas raras, de silencios incómodos, de esa sensación de haber dicho demasiado o de haber sido demasiado. Y con el tiempo, casi sin darte cuenta, desarrollaste una habilidad que la mayoría de las personas tienen, pero que nadie enseña en ningún lado. La habilidad de hacerte más pequeño para caber mejor. Aprendiste qué temas evitar, qué opiniones guardar, en qué momentos reírte aunque no te hiciera gracia, cuándo asentir aunque no estuvieras de acuerdo, cuánto de lo que realmente pensabas podías mostrar antes de que la atmósfera del lugar cambiara. Y funcionaba. Encajabas. O al menos eso parecía desde fuera, pero algo ha cambiado, y ya no puedes callarte de la misma manera. Ya no te salen con la misma facilidad esas pequeñas traiciones a ti mismo que antes hacías casi de forma automática. Algo en tu interior se ha puesto más difícil de doblegar, más honesto, más tuyo. Y entonces pasa algo que nadie te había advertido. Empiezan los rechazos. O eso parece. La gente se aleja. Los vínculos se tensan. Algunos espacios que antes se sentían seguros de repente se sienten hostiles o simplemente vacíos. Y hay momentos en que te preguntas si no habrás cometido un error. Si no habrías hecho mejor en seguir callándote. Quédate. Porque lo que llamas rechazo puede ser exactamente lo contrario de lo que crees. En este video vamos a hacer algo que muy poca gente se atreve a hacer. Vamos a mirar con honestidad lo que ocurre en las relaciones cuando una persona deja de callarse, cuando deja de hacerse pequeña para encajar, cuando empieza a ocupar el espacio que le corresponde en lugar del espacio que le asignaron. Y vamos a hacerlo desde la psicología de Alfred Adler, uno de los pensadores más profundos del siglo XX, cuyas ideas sobre la identidad, la pertenencia y la necesidad humana de encontrar un lugar en el mundo son hoy más relevantes que nunca. Adler fue médico y psicólogo en Viena. Trabajó durante años junto a Freud hasta que sus caminos se separaron, porque sus ideas eran demasiado diferentes para compartir el mismo espacio. Mientras Freud miraba hacia el pasado y hacia lo que fue reprimido, Adler miraba hacia algo mucho más dinámico. Miraba hacia los vínculos, hacia la motivación, hacia las estrategias que los seres humanos desarrollan para encontrar su lugar en el mundo y hacia lo que ocurre cuando esas estrategias empiezan a cambiar. Y lo que Adler descubrió sobre el silencio, sobre la adaptación, sobre el precio de hacerse pequeño para encajar, es una de las cosas más importantes que puedes entender sobre ti mismo y sobre lo que está pasando en tus relaciones ahora mismo. Empecemos desde el principio. Para entender por qué te callabas, necesitamos entender primero algo fundamental sobre la psicología humana que Adler identificó con una claridad que todavía hoy impresiona. Los seres humanos tenemos una necesidad de pertenecer que es tan básica, tan profunda y tan constitutiva de nuestra naturaleza, que cuando no se satisface produce un sufrimiento comparable al dolor físico. No es una metáfora. Las mismas regiones del cerebro que procesan el dolor físico procesan también el dolor del rechazo social. Somos animales de grupo. Siempre lo hemos sido. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, ser excluido del grupo no era solo algo desagradable. Era potencialmente mortal. Solo no sobrevivías. Solo no cazabas. Solo no te defendías. Solo no tenías hijos que llegaran a adultos. Y esa historia evolutiva ha dejado una marca en la psique que no desaparece porque vivamos en ciudades modernas con supermercados en cada esquina. La amenaza del rechazo social sigue activando en nuestro sistema nervioso una respuesta de alarma que viene de millones de años de evolución. Adler llamaba a esto el sentimiento de comunidad, el Gemeinschaftsgefühl, y lo consideraba una de las necesidades más fundamentales del ser humano. No solo necesitamos estar con otros, necesitamos sentir que pertenecemos, que tenemos un lugar, que somos parte de algo, que importamos dentro de ese algo. Y la psique, en su búsqueda de satisfacer esa necesidad, desarrolla estrategias. Estrategias que a veces son muy inteligentes y a veces son muy costosas. Y una de las estrategias más costosas, y sin embargo más comunes, es exactamente la que estamos describiendo: callarse. Callarse es una estrategia de pertenencia, no una estrategia de cobardía, aunque a veces se viva como tal, no una señal de debilidad, aunque así se interprete a veces. Es una respuesta adaptativa a una amenaza percibida. El mensaje que el sistema nervioso manda es: si muestras demasiado de lo que realmente eres, arriesgas el rechazo. Y el rechazo es peligroso, así que mejor te quedas callado. Y cuando esa respuesta se repite suficientes veces, cuando el callarse se convierte en un hábito tan automatizado que ya ni siquiera lo percibes como una elección, pasa algo muy importante. Dejas de saber la diferencia entre quién eres y quién te has acostumbrado a mostrar. Esto es algo que Adler exploró con una profundidad que pocos de sus contemporáneos alcanzaron.
Lo que él llamaba el estilo de vida no era solo la forma en que vivías. Era la narrativa que habías construido sobre quién eras, qué podías esperar del mundo y qué tenías que hacer para sobrevivir en él. Y esa narrativa, esa historia que te cuentas sobre ti mismo, se forma muy temprano. Se forma en los años en que eras demasiado pequeño para cuestionarla, en los años en que la interpretación que hacías de las experiencias que vivías era la única que podías hacer con los recursos que tenías. Imagina un niño que en algún momento expresa algo con intensidad, una opinión, una emoción, un interés, y que la respuesta del entorno es de incomodidad o de rechazo. No necesariamente un rechazo dramático. A veces basta con una mirada, con un cambio en el tono de la conversación, con esa sensación sutil de que has dicho algo que no correspondía. Ese niño no tiene la capacidad de analizar la situación y concluir. El entorno no está preparado para esta expresión en particular en este momento concreto. Lo que hace, porque es lo que puede hacer con los recursos que tiene, es sacar una conclusión más amplia. Cuando me muestro así, pierdo. Así que mejor no me muestro así. Y esa conclusión, que fue una respuesta inteligente a una situación específica, se generaliza. Se convierte en una regla, en una parte del estilo de vida que dice, hay versiones de mí que no deben salir si quiero pertenecer. Y la persona crece. Y la regla crece con ella. Y lo que empezó como una respuesta a una situación de infancia se convierte en un patrón que organiza las relaciones adultas. ¿Qué mostramos? ¿Qué callamos? ¿Qué partes de nosotros mismos tienen permiso de existir en el espacio compartido con los demás y cuáles tienen que esperar en algún lugar interior al que nadie tiene acceso? ¿Cuántas partes de ti están esperando ahí? ¿Cuántas versiones de lo que realmente piensas, sientes, necesitas o quieres han estado viviendo en ese espacio interior porque en algún momento aprendiste que sacarlas era peligroso? Y entonces llega el momento del que hablamos al principio. El momento en que algo cambia. No siempre hay un evento concreto que lo explique. A veces sí. A veces hay una experiencia que actúa como catalizador, una pérdida, un periodo difícil, una relación nueva que te da un espacio de autenticidad que no habías tenido antes, un libro, una conversación, un momento de silencio en que de repente te escuchas de una manera diferente. Pero a veces simplemente ocurre de forma gradual, sin que puedas señalar el punto exacto en que empezó. Un día te das cuenta de que ya no tienes la misma disposición de antes para doblarte, de que las cosas que antes te callabas ahora se resisten a quedarse calladas, de que el precio que siempre pagaste para encajar ha subido hasta un nivel que ya no estás dispuesto a pagar. Adler lo habría entendido como el inicio de una revisión del estilo de vida, el momento en que la narrativa que organizaba tu forma de relacionarte empieza a cuestionarse, en que las reglas que seguías de forma automática empiezan a pedirte que las evalúes de forma consciente. Y ese proceso, aunque es un proceso de crecimiento genuino, tiene consecuencias inmediatas en las relaciones que no siempre se ven venir. Porque los demás estaban acostumbrados al tú que se callaba. Construyeron su relación contigo sobre la base del tú que cedía, que se adaptaba, que nunca generaba fricciones, que siempre encontraba la forma de encajar. Y cuando ese tú empieza a cambiar, cuando empiezan a aparecer partes de ti que antes no tenían presencia, el sistema relacional se desestabiliza, y algunas personas reaccionan a esa desestabilización con distancia, con frialdad, con comentarios que duelen, con la sensación de que ya no eres el mismo y que ese cambio no les gusta. Y tú recibes eso como rechazo, pero no es rechazo, o al menos no es el tipo de rechazo que parece. Necesito que entiendas algo sobre los vínculos que es fundamental para reinterpretar lo que está pasando. Toda relación tiene una arquitectura invisible, un conjunto de patrones no escritos que organizan cómo funciona el vínculo, quién habla y quién escucha, quién cede y quién se sostiene, quién se adapta y quién marca el territorio, quién puede mostrarse completamente y quién tiene que modular lo que muestra. Esa arquitectura se construye con el tiempo, a través de cientos de pequeñas interacciones, y una vez que está establecida se vuelve invisible. Deja de percibirse como algo que se eligió y empieza a sentirse como algo que simplemente es así, como la naturaleza de la relación. Y mientras tú te callabas, mientras eras la versión editada de ti mismo que el vínculo requería, la arquitectura de esa relación se estabilizó alrededor de esa dinámica. Esa dinámica era el equilibrio del sistema. Cuando dejas de callarte, cuando empiezas a mostrar las partes de ti que habían estado ausentes, no solo cambias tú, cambias el sistema entero, y el sistema, que estaba en equilibrio con las reglas anteriores, tiene que encontrar un nuevo equilibrio. Ese proceso de reequilibrio es incómodo para todos. Para ti, porque estás aprendiendo a estar en las relaciones de una forma que todavía es nueva e incierta. Y para los demás, porque tienen que relacionarse con una versión de ti que no conocen del todo y que no siempre saben cómo manejar. Y lo que puede percibirse como rechazo, esa distancia, esa frialdad, ese alejamiento, muchas veces no es una declaración sobre tu valor. Es simplemente la respuesta de un sistema que está siendo desafiado a reorganizarse.
algunas relaciones pueden reorganizarse. Pueden encontrar un nuevo equilibrio que sea más auténtico, más recíproco, más real. Y cuando eso pasa, el vínculo se profundiza de una manera que no habría sido posible mientras seguías callándote. Otras relaciones no pueden reorganizarse. No porque la gente sea mala, sino porque el vínculo estaba construido enteramente sobre la dinámica anterior. Y sin esa dinámica, no hay suficiente base para construir algo nuevo. Y eso duele. Pero es distinto al rechazo. Es la revelación de los límites reales de un vínculo que ya existían antes de que empezaras a cambiar. Tú simplemente ahora los puedes ver con más claridad. Alfred Adler tenía una idea que vuelvo a traer aquí, porque es especialmente relevante en este punto. La diferencia entre la pertenencia por función y la pertenencia por ser. Cuando te callabas para encajar, cuando eras la versión editada de ti mismo que los demás esperaban, lo que conseguías no era pertenencia genuina. Conseguías algo parecido pero fundamentalmente diferente, aceptación condicional. La aceptación condicional dice, eres bienvenido aquí siempre y cuando sigas siendo esto. Siempre y cuando no causes fricciones. Siempre y cuando no ocupes más espacio del que te han asignado. Siempre y cuando el tú que apareces aquí sea el tú conveniente y no el tú completo. Y esa aceptación, aunque se siente como pertenencia, no es lo mismo, porque la pertenencia genuina, la que Adler describía cuando hablaba del sentimiento de comunidad real, no requiere que te escondas para obtenerla, te acepta con lo que eres, incluyendo las partes que son difíciles, incluyendo las partes que generan fricción, incluyendo las partes que no son cómodas para los demás. Mientras seguías callándote, no podías saber cuál de las dos tenías. La aceptación condicional se parece mucho a la pertenencia genuina mientras cumplas las condiciones. La diferencia solo se revela cuando las condiciones cambian. Y ahora que estás cambiando las condiciones, ahora que estás dejando de cumplir con el silencio que el sistema requería, puedes ver con mucha más claridad qué tipo de aceptación tenías en cada relación. Las que se tensan, las que se distancian, las que empiezan a generar comentarios de que has cambiado o de que ya no eres el mismo. Muchas de ellas estaban construidas sobre aceptación condicional, sobre el tú que se callaba, y las que resisten, las que se profundizan, las que se adaptan al tú más completo, las que generan conversaciones que antes no podías tener. Esas eran, o están llegando a ser, algo más genuino. No estás siendo rechazado por las primeras, estás siendo revelado, y lo que se revela, aunque duela, es exactamente la información que necesitabas sobre la naturaleza real de esos vínculos. Quiero hablarte ahora de algo que Adler entendía profundamente, y que tiene una aplicación directa en lo que estás viviendo: el complejo de inferioridad y su relación con el silencio. Adler describía el complejo de inferioridad, no simplemente como sentirse menos que los demás, aunque esa es una de sus manifestaciones. Lo describía como la creencia profunda de que el lugar que ocupas en el mundo es precario, que tienes que ganártelo constantemente, que si te relajas, si te muestras tal como eres, si no cumples con lo que el entorno espera, ese lugar desaparecerá. Y el silencio, ese silencio que aprendiste, es en muchos casos una expresión directa de ese complejo. Es la estrategia que desarrollaste para mantener tu lugar en el grupo cuando creías que tu lugar natural no era suficientemente seguro. ¿Lo ves? Te callabas no porque no tuvieras nada valioso que decir, te callabas porque en algún momento llegaste a la conclusión, a veces de forma muy temprana y muy dolorosa, de que lo que tenías que decir no era suficientemente valioso para el entorno, que tu perspectiva era demasiado diferente, demasiado intensa, demasiado incómoda para sostenerse sin generar rechazo. Y esa conclusión, aunque fue una respuesta comprensible a experiencias reales, no era necesariamente verdad. Era la interpretación que podías hacer de esas experiencias con los recursos que tenías en ese momento. Y con el paso del tiempo, sin que la cuestionaras, se convirtió en la lente a través de la cual filtrabas cada interacción. ¿Cuánto de lo que realmente soy puede salir aquí sin que pierda mi lugar? Dejar de callarte es, en parte, un acto de revisión de esa creencia. Es empezar a preguntarte, consciente o inconscientemente, ¿y si mi perspectiva sí tiene valor? ¿Y si hay espacios donde puedo ser completamente honesto sin perder mi lugar? ¿Y si el lugar que me merezco no requiere que me calle para ser mío? Y Adler diría que esas preguntas, aunque generan incomodidad en el corto plazo, son exactamente las preguntas correctas. Son el principio de la superación del complejo de inferioridad, no a través de la compensación, no de fingir una confianza que no se siente, sino a través de la exploración gradual de hasta dónde es real la amenaza que llevaba tanto tiempo callándote. Necesito detenerme aquí porque hay algo que quiero decirte con toda la directeza que este momento requiere. Hay personas que llevan años, algunos décadas, siendo la versión editada de sí mismas en cada relación importante de su vida. Que en la familia son lo que la familia necesita que sean. Que en el trabajo son lo que el trabajo requiere. Que con los amigos son lo que el grupo puede contener. Que en pareja son lo que su pareja puede manejar.
Y en ninguno de esos lugares son completamente ellas mismas. En ninguno. Y lo más doloroso no es que estén actuando en todos esos lugares. Lo más doloroso es que ya no saben muy bien cuál sería la versión sin editar. Que llevan tanto tiempo callando ciertas partes de sí mismas que esas partes se han vuelto difusas, borrosas, difíciles de identificar. Que cuando alguien les pregunta qué piensan realmente, qué quieren realmente, qué les molesta realmente, tienen que hacer un esfuerzo para encontrar la respuesta porque la respuesta honesta lleva mucho tiempo sin tener espacio. Si te reconoces en algo de esto, quiero que sepas algo. No estás roto. Estás en el proceso de recordar quién eres debajo de todas las capas de adaptación que has ido poniendo encima. Y ese proceso, aunque es extraño y aunque puede generar vértigo, es uno de los más importantes que un ser humano puede vivir. Adler creía con toda la convicción de su trabajo, que cada persona tiene una identidad genuina, una forma de ser que es verdaderamente suya, que no depende de los roles que desempeña ni de las adaptaciones que hace, y que esa identidad, aunque haya estado cubierta durante mucho tiempo, no desaparece. Está ahí, esperando. Y lo que estás viviendo ahora, esa dificultad para seguir callándote de la misma manera, esa resistencia interna que no te deja ser tan dúctil como antes, es en muchos casos esa identidad genuina que empieza a abrirse camino, que ya no acepta seguir cubierta, que insiste en salir aunque el sistema relacional se desestabilice. Eso no es un problema, es una señal de vida. Quiero hablarte ahora de algo que se llama el precio del silencio. No el precio obvio, el que ya conoces, el que sientes cada vez que te tragas algo que querías decir, sino el precio que muchas personas no ven hasta que es muy grande. Cuando te silencias de forma sistemática en una relación, cuando filtras constantemente lo que muestras para evitar fricciones, no solo te limitas a ti mismo en ese espacio concreto, construyes una relación con esa persona que está basada en una versión parcial de ti. Y esa versión parcial genera una conexión parcial. Las conversaciones se quedan en la superficie, no porque la otra persona no pueda ir más profundo, sino porque tú no le estás dando la oportunidad. Las discrepancias no se resuelven sino que se acumulan debajo de la superficie, donde no se ven pero donde pesan. La intimidad genuina no puede crecer porque la intimidad requiere que ambas partes se muestren reales, y tú no te estás mostrando real. Y con el tiempo, lo que ocurre es una de las formas de soledad más extrañas que existen. La soledad de estar en una relación y no sentirte conocido. La soledad de tener personas que te quieren y no saber si te querrían si te conocieran de verdad. La soledad de pertenecer a una versión de tu propia vida que no es completamente tuya. Adler lo habría identificado como una carencia en el sentimiento de comunidad genuino. Físicamente estás en el grupo, funcionalmente perteneces, pero la conexión real, la que nutre, la que sostiene, la que hace que sentirte parte de algo sea algo más que una transacción de conveniencia mutua. Esa no puede existir mientras sigues callándote, porque la conexión real requiere que la persona que se conecta seas tú, no el personaje. No la versión editada, tú. Y eso, por más incómodo que sea, por más riesgo que implique, es exactamente lo que está en juego cuando dejas de callarte. No estás arriesgando las relaciones que tienes. Estás descubriendo qué tipo de relaciones son realmente posibles. Hay algo que ocurre cuando empiezas a hablar que es importante que entiendas de antemano para no malinterpretarlo cuando llegue. No todo el mundo va a estar preparado para el tú que deja de callarse. Y eso no es personal. Cuando llevas tiempo siendo la versión editada de ti mismo en una relación, las personas que te conocen a través de esa versión han construido una imagen de ti que es coherente con lo que has mostrado. Una imagen de alguien que no genera fricciones, que no tiene opiniones muy marcadas, que siempre encuentra la manera de adaptarse, que es fácil de querer porque no pone en cuestión nada. Cuando empiezas a mostrar más, cuando empiezas a tener opiniones que no encajan perfectamente con las del grupo, cuando empiezas a decir que no donde antes siempre decías que sí, cuando empiezas a ocupar espacio donde antes te hacías pequeño, esa imagen se desajusta. Y el desajuste produce incomodidad. Algunas personas van a tener la capacidad y la voluntad de actualizar su imagen de ti, de adaptarse a la versión más completa que estás mostrando, de descubrirte de nuevo, con curiosidad en lugar de con resistencia. Otras no van a poder hacerlo, no porque no te quieran, no necesariamente, sino porque la versión de ti con la que se relacionaban les resultaba más cómoda. Les requería menos ajuste, les generaba menos incertidumbre. Y ante esas personas que no pueden actualizarse, que reaccionan con distancia o con resistencia o con el intento de devolverte al lugar que conocen, puedes hacer dos cosas. Una es volver a callarte, adaptar de nuevo la versión de ti que muestras a lo que ellos pueden manejar, pagar de nuevo el precio del silencio para mantener el vínculo en los términos que ellos conocen. La otra es sostenerte, mantener lo que estás empezando a ser aunque ellos no puedan con eso todavía. Darles el tiempo de adaptarse, o no, pero sin volverte atrás. Adler habría llamado a la segunda opción el coraje de ser imperfecto,
la disposición a mostrarte real, aunque no todo el mundo te reciba bien. Y habría dicho que ese coraje, aunque tiene un precio en el corto plazo, es el único que permite construir las relaciones genuinas que todos buscamos. Quiero hablar ahora de la culpa, porque hay algo que muchas personas sienten cuando dejan de callarse y que es muy importante nombrar: la culpa. La sensación de que al dejar de adaptarte estás siendo egoísta, de que al poner voz a lo que antes callabas estás siendo difícil, de que al no encajar de la misma manera en los espacios de antes, estás fallando de alguna manera a la gente que te quiere. Esa culpa, aunque es real y aunque se siente con mucha fuerza, está construida sobre una premisa equivocada. La premisa de que callarte era generoso y que dejar de callarte es egoísta. Pero esa premisa no resiste un examen honesto. Callarte no era generoso. Era una estrategia de supervivencia relacional que te costaba mucho y que además no producía vínculos genuinos. Era la forma en que gestionabas el miedo al rechazo, la forma en que mantenías tu lugar en los grupos aunque ese lugar no fuera completamente tuyo. No había generosidad en eso, había miedo. Y estaba bien tener ese miedo, era comprensible. Pero no era virtud. Adler lo habría dicho con su claridad característica: vivir para la aprobación de los demás a costa de uno mismo. No es amor ni hacia los demás ni hacia ti mismo. Es un patrón de compensación del complejo de inferioridad, la creencia de que tu lugar en el mundo tiene que ganarse a través del silencio, de la adaptación, de ser lo que los demás necesitan que seas. Y dejar de callarte no es lo contrario de eso. No es pasar del silencio absoluto a la expresión sin filtros. No es convertirte en alguien que dice todo lo que piensa en todo momento sin considerar el impacto en los demás. Es simplemente empezar a incluirte en la ecuación. Empezar a considerar que tu perspectiva también tiene valor, que tu incomodidad también importa, que tus necesidades también merecen espacio, que la versión completa de quién eres tiene tanto derecho a existir en los vínculos como la versión editada que habías estado mostrando. Eso no es egoísmo. Es la base de cualquier relación genuina. Hay un concepto que Adler desarrolló y que me parece absolutamente central para entender lo que estás viviendo. Lo llamaba el propósito de vida. Y quiero explicarlo de una forma que quizás no hayas escuchado antes. Para Adler, el propósito de vida no era una misión grandiosa ni una vocación especial que te define de una vez para siempre. Era algo más dinámico y más concreto. Era la dirección en que te mueves cuando tus decisiones nacen de lo que genuinamente eres en lugar de lo que los demás esperan que seas. Y lo fascinante de esa definición es lo que implica sobre el silencio. Cuando te callabas, cuando eras la versión editada de ti mismo, tus decisiones no nacían de lo que genuinamente eras, nacían de lo que el entorno requería, de lo que era seguro mostrar, de lo que mantenía el equilibrio en el sistema relacional. Eso significa que en esos momentos, en todos esos momentos de adaptación y de silencio, no te estabas moviendo en la dirección de tu propósito, te estabas moviendo en la dirección de la aceptación del grupo, que es una necesidad legítima, pero que no es lo mismo. Y cuando empiezas a dejar de callarte, cuando empiezas a mostrar más de quien realmente eres aunque genere fricción, empieza a ocurrir algo que puede ser difícil de ver en medio de la incomodidad del proceso. Empiezas a moverte en la dirección de tu propósito. Porque cada vez que dices lo que realmente piensas, cada vez que te niegas a adaptarte más allá de lo que tu autenticidad puede sostener, cada vez que ocupas un espacio que antes cedías, estás eligiendo quién eres sobre lo que los demás esperan de ti. Y esas elecciones, acumuladas, van construyendo algo. Van construyendo una identidad que es más completamente tuya, un conjunto de vínculos más alineados con quien realmente eres. Una forma de estar en el mundo que genera más sentido aunque no siempre genere más comodidad. Adler lo habría llamado el movimiento hacia la plenitud. El proceso gradual de llegar a ser todo lo que puedes llegar a ser, no a través de la perfección, sino a través de la autenticidad creciente. Voy a decirte algo ahora sobre el proceso de cambiar de identidad, porque eso es en parte lo que está ocurriendo cuando dejas de callarte, y es importante que lo entiendas para no asustarte de lo que estás viviendo. La identidad no es algo fijo. No es algo que tienes de una vez para siempre y que simplemente vas descubriendo con el tiempo. La identidad se construye, se reconstruye, se revisa, y hay momentos en la vida de algunas personas en que esa revisión es más radical que en otros. Uno de esos momentos es exactamente el que estás viviendo. El momento en que la identidad construida alrededor de la adaptación y del silencio empieza a ser reemplazada por una identidad construida alrededor de la autenticidad. Y ese proceso de sustitución, ese periodo en que la identidad antigua ya no te representa completamente, pero la nueva todavía no está del todo formada, puede ser muy desorientador. Puedes sentir que no sabes muy bien quién eres, que tus reacciones te sorprenden, que hay cosas que antes hacías de forma automática que ahora generan resistencia interna, que ya no puedes predecirte de la misma manera.
Y eso es exactamente lo que debería estar pasando. Adler entendía perfectamente ese periodo de transición y lo consideraba uno de los momentos más importantes en la vida psicológica de una persona. El momento en que el estilo de vida que se formó en la infancia, el que se construyó sobre las conclusiones que sacaste de tus primeras experiencias relacionales, empieza a ser revisado con los ojos del adulto que eres hoy. Y lo que Adler enfatizaba es que ese proceso no es sustitución de algo malo por algo bueno, es refinamiento. Es el proceso de separar lo que es genuinamente tuyo de lo que simplemente adoptaste, porque era lo que el entorno requería, y de construir, desde lo que es genuinamente tuyo, una forma de estar en el mundo que genere más coherencia entre lo que eres por dentro y lo que muestras por fuera. Esa coherencia, cuando empieza a construirse, produce algo que Adler consideraba uno de los indicadores más fiables de salud psicológica: la sensación de que la vida que estás viviendo es realmente tuya, no el resultado de las expectativas de los demás. No el producto del miedo al rechazo, tuya. Llegamos al punto más importante de todo lo que hemos hablado. Y quiero que lo escuches con toda la claridad posible. Lo que estás viviendo, ese proceso de dejar de callarte, de generar fricciones donde antes solo dabas fluidez, de ocupar espacio donde antes te hacías pequeño, de mostrar partes de ti que llevaban mucho tiempo guardadas. No es el principio de una pérdida, es el principio de una recuperación. La recuperación de algo que siempre fue tuyo pero que cediste, poco a poco, en el proceso de adaptarte a entornos que no podían contenerte completamente. La recuperación de una voz que siempre estuvo ahí pero que aprendió a callarse. La recuperación de una presencia en el mundo que es genuinamente tuya y no el reflejo de lo que los demás esperan de ti. Y sí, esa recuperación tiene un costo en el corto plazo. Algunas relaciones se tensan, algunas personas se alejan. Algunos espacios que antes se sentían seguros de repente se sienten menos acogedores. Pero lo que se pierde en ese proceso no es lo que parece. Lo que se pierde no son relaciones reales, son relaciones condicionadas a tu silencio. Lo que se pierde no son vínculos genuinos, son acuerdos tácitos que dependían de que siguieras siendo la versión editada de ti mismo. Lo que se pierde no es pertenencia. Es aceptación condicional que nunca fue la pertenencia genuina que buscabas aunque se le pareciera. No te están rechazando. Estás dejando de encajar donde antes te callabas. Y eso no es lo mismo. El primero sería una señal de que algo está mal en ti. El segundo es una señal de que algo está bien. De que ya no puedes seguir siendo menos de lo que eres para que otros se sientan más cómodos. De que, finalmente, después de mucho tiempo, estás eligiendo la coherencia sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aceptación fácil, la posibilidad de vínculos genuinos sobre la certeza de vínculos condicionales. Adler lo habría llamado el comienzo de una vida orientada al crecimiento en lugar de una vida orientada a la compensación. El momento en que la energía que antes se gastaba en adaptarse empieza a usarse para construir. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo muy concreto, algo que puedas llevar contigo y que puedas usar la próxima vez que sientas que lo que estás viviendo es rechazo. Cuando eso pase, cuando alguien se distancie, cuando una relación se tense, cuando un espacio que antes se sentía seguro de repente se sienta hostil, hazte una pregunta antes de asumir que el problema eres tú. ¿Qué dejé de callar en esta relación? Porque muchas veces la respuesta a esa pregunta te va a dar mucha más información que cualquier análisis de lo que puedes haber hecho mal. Te va a decir qué parte de ti dejó de estar guardada, qué versión de ti mismo empezó a ocupar espacio, qué dinámica anterior dejó de sostenerse cuando empezaste a mostrarte más completo. Y si la respuesta a esa pregunta es que lo que dejaste de callar era algo auténtico, algo que forma parte genuinamente de quién eres, entonces lo que está pasando en esa relación no es una señal de que tienes que volverte atrás. Es una señal de que esa relación está encontrando sus límites reales. Y esos límites son información, no una condena. No una prueba de que no mereces ser querido, simplemente información sobre dónde está el espacio real en ese vínculo para quien eres cuando no te editas. Adler decía que el conocimiento de uno mismo, el verdadero conocimiento y no el que construimos para sentirnos bien, siempre tiene un precio de incomodidad. Siempre implica ver cosas que preferíamos no ver. Siempre requiere atravesar un periodo en que las certezas antiguas desaparecen antes de que las nuevas lleguen. Pero ese conocimiento difícil y honesto, es también la base de todo lo que vale la pena construir. De las relaciones que te sostienen cuando eres real. De los vínculos que crecen contigo en lugar de requerir que dejes de crecer para mantenerse. De los espacios donde la versión completa de quién eres tiene un lugar garantizado. Esos espacios existen. Esas relaciones son posibles. Esos vínculos te están esperando. Pero solo puedes encontrarlos si dejas de callarte. Y ya lo estás haciendo. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.